Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Que Dios los bendiga una vez más desde acá, desde casa, para Diestra de Justicia, compartir la palabra con ustedes, los que están del otro lado viendo. Y en esta noche primero quiero hacer una oración para que Dios esté acompañándonos y nos guíe a través de su palabra. Los invito allá en sus casas a cerrar los ojos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo donde vamos a estar compartiendo tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nuestros corazones estén atentos a tu palabra, que nuestros oídos tengan comezón de oír y que realmente, Señor, tú puedas perdonar nuestras iniquidades, nuestras inquietudes y que podamos venir al trono de la gracia con un corazón limpio en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por todas las cosas que vos hacés con nosotros. Te amamos, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañes a Efesios a partir de Efesios 1, a partir del verso 3. Vamos a estar leyendo unos versículos y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hasta acá la palabra de Dios. Y me llamó la atención en estas preciosas palabras. Yo siempre digo que la palabra de Dios toda es muy, muy linda. Creo que la Biblia nos apasiona mucho. Y me llama la atención tantas cosas que habla, ¿no? Estos versículos, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso y el Señor nos habla a nosotros en este día, en este tiempo, en un tiempo donde estamos pasando por una situación mundial bastante difícil, y como nosotros como argentinos también pasamos una situación difícil, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos, para darnos la salida. Eso es lo que más me impacta a mí, que Dios siempre está para lo que nosotros necesitamos y para darnos la salida. Y lo importante que dice acá la palabra, que mandó a Jesucristo para que nos perdone de todos nuestros pecados, para que nuestras vidas cambien. Todos los días cometemos, todos los días erramos, nos equivocamos, cometemos errores. Muchas veces satisfacemos los deseos de la carne y es difícil, pero no es imposible. Dios nos perdona y dice que se olvida de nuestros pecados y nos da una nueva vida. Y acá habla esto en su palabra, ¿no? Que Él nos escogió. Y
¿para qué fui escogido? Eso es lo que yo me preguntaba en estos días. ¿Para qué fui escogido? Porque a veces uno se siente como que está acá por casualidad en este mundo. Y no es así, no estamos acá por casualidad, estamos por causalidad. Hay una causa, hay un propósito por el cual Dios nos hizo nacer y estar en este mundo. En esta palabra destaqué 3 puntos importantes que a mí me llamaron la atención por qué fui escogido. Y uno de esos es porque somos escogidos, dice, porque somos santos. Después dice que somos escogidos porque somos sus hijos. Nos adoptó como papá, nos adoptó y nos hizo hijos. Y somos escogidos porque también somos sus herederos. En Romanos también dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Después lo vamos a ver un poquitito más detalladamente. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué significa ser santo? Ser santo es ser apartado. Y esto me llevó a ver lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Él le dice al pueblo de Israel que el pueblo debía ser santo porque Dios era santo. Quiere decir que Dios había escogido a su pueblo para que esté apartado para Él, para que esté apartado para Dios. Y esto me llevó a recordar lo que he estado aprendiendo hace un tiempo, hace poquito atrás también estuvimos refrescando la memoria, estudiando el tema del Pentateuco. Y lo que me llamó la atención, que ese pueblo escogido por Dios, que había sido apartado para Dios, tuvo que pasar por un montón de situaciones. Pasó por el desierto. Y lo que me llamaba la atención, que dice la Biblia, que un viaje de tan solo 40 días a ellos les llevó 40 años. Lo que pasa que en estos 40 años tenía que estar preparado, tenía que cambiar muchas cosas en ellos. Y a veces nosotros decimos, pero tantos años que estamos en el camino del Señor y ¡pum! Metemos la pata, nos equivocamos y murmuramos o hacemos cosas que no hay que hacer, que a Dios no le agradan y volvemos a caer y meter la pata y decimos, pero ¿por qué? Tantos años y sigo cometiendo errores. Y sí, porque estamos en la escuela preparatoria, estamos en un lugar donde tenemos que ser preparados. Y muchas veces Dios nos va a hacer pasar por un desierto, porque en el desierto es allí donde nosotros somos preparados para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El pueblo de Israel pasó 40 años por el desierto porque tenía que ser preparado en muchas cosas. Ellos tenían que ser disciplinados, tenían que ser tratados por Dios, tenían que ser tratados para que su vida sea cambiada y sea transformada. Porque nosotros como hijos de Dios, como herederos de Dios y como santos, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados cada día. Y ese es el propósito por el cual fui escogido y fuiste escogido, para ser cambiado, para ser transformado, para que cada día pueda ser diferente. Muchas veces no nos damos cuenta que creemos estar en libertad, pero seguimos en esclavitud. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, rodeado de situaciones, de adversidades, de problemas. Estaban en Egipto, en un lugar donde ellos eran tratados como esclavos, y cuando Dios los saca de Egipto para trasladarlos a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche, esa tierra que fluye miel, ellos en medio de la situación donde están viviendo y en medio de la adversidad querían volver hacia esclavitud. Cuando tuvieron hambre, que no tenían el maná, dijeron, ay, si hubiésemos quedado en Egipto, no nos pasaría esto. Y a veces nosotros estamos pasando por el desierto para ser probados, para aprender en la preparatoria de Dios y queremos volver a Egipto. Nuestro Egipto para nosotros, ¿qué es? Es el mundo. Ese es nuestro Egipto. La vida antigua, las antiguas costumbres, las antiguas cosas que nosotros hacíamos.
Ese es el Egipto para nosotros. Y a veces queremos volver hacia atrás. Pero Dios te dice en esta noche, no te olvides que yo te escogí con un propósito. Y uno de los propósitos es que seas santo, que seas apartado para mí. ¿Con qué fin ser apartado? Con el fin de ser hijos. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Dios nos creó, entonces somos su creación, somos sus hijos. Él en su pensamiento, cuando dijo en Génesis 1:27, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que señoree, nos dio esa capacidad de señorear, de estar sobre. Y nosotros muchas veces no reconocemos que somos hijos de Dios y pensamos que estamos viviendo siempre en esclavitud. El año pasado estábamos estudiando para un estudio sobre liderazgo y el profesor nos decía, nos hablaba de un círculo. Él decía, nos dijo un día, les enseñé sobre el círculo de los cristianos. No, y entonces nos empezó a enseñar del círculo. Vean, ahí, atentos, todos ahí atentos. Empezó a agarrar una tiza en el pizarrón, hizo un círculo y puso, lo primero que puso arriba fue esclavos. Entonces preguntó, ¿cuándo nosotros estábamos esclavos? Bueno, cuando estábamos, la palabra de Dios dice, estabas esclavos en delitos y en pecados, ¿no? En nuestra antigua vida éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del temor, éramos esclavos de los miedos, éramos esclavos de los vicios, éramos esclavos de las mentiras, éramos esclavos del adulterio, de la fornicación, de las drogas, de tantas cosas éramos esclavos. Ahora, ¿qué pasó? Por medio de Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, Él nos hace libres. Y muchas veces nos quedamos en ese estado de libertad y no avanzamos hacia la otra parte del círculo, que es ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. El hijo tiene todos los beneficios que el Padre le puede dar. Y Él nos puede dar tantos beneficios a nosotros como hijos. Nos dio la salvación, nos dio el perdón de pecados, nos dio visiones, nos dio dones espirituales, nos dio el poder para decidir, nos dio libre albedrío para poder tomar decisiones correctas, nos dio esperanza, nos dio fe, nos dio promesas. Como hijos tenemos tantas preciosas promesas de parte de Dios, pero nos quedamos ahí, en que somos libres, ¿no? Y cantamos que somos libres, perfecto, qué hermoso que somos libres, pero avancemos a ser hijos. Como hijos tenemos beneficios, pero como hijos también tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones como hijos. Como hijos de Dios tenemos la obligación de estar en comunión con Él, de leer su palabra, de orar, de ayunar, de buscar a Dios. Como hijos tenemos también la obligación de moral. No es que nos obligan, nos apuntan con un revólver, vos tenés que... No. Tenemos esa obligación moral y esa obligación nata, eso nato que sale de nuestro corazón para poder decirles a otro lo que Él hizo con nosotros. Porque si nosotros somos felices con lo que Dios hizo con nosotros, aunque nos equivoquemos, aunque cometamos errores, no hay nada mejor que tener una vida con Él. Él trae paz, Él trae templanza. Y una de las cosas que me llama la atención, que Dios nos trae mansedumbre, porque Jesús era manso. Y Él quiere que vos y yo seamos mansos, aún en estos tiempos de tanta necesidad, en estos tiempos de tanto miedo, de tanta inseguridad, de tanta desconfianza. Él te dice, tenés que tener mansedumbre, tenés que ser manso, tenés que tener paz, porque sos mi hijo. Si nosotros entendemos que somos los hijos de Dios, vamos a poder alcanzar todos los beneficios que tenemos como hijos. Y una vez que nosotros alcancemos los beneficios que tenemos como hijos, vamos
a entender que no solamente tenemos beneficios como hijos, sino que podemos gozar de los beneficios que Dios nos dio. Porque los beneficios que nosotros tenemos como hijos son eternos. Lo que me llama la atención que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuese santos y sin mancha delante de él. En amor, dice, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice la palabra de Dios que nos sentó en lugares celestiales. Dice, bendito sea el Dios el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, dice el versículo 3. En lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Los privilegios y los beneficios que tenemos como hijos los tenemos desde allí, desde lugares celestiales. Y saben una cosa, que lo celestial es eterno, no es temporal. Entonces tenemos un beneficio como hijos eterno. Y eso es lo que te tiene que dar ánimo en este tiempo. Eso es lo que te tiene que poner feliz en este tiempo. Cuando quiere venir la angustia, cuando quiere venir la tristeza, porque yo hablo con muchas personas y muchos me dicen, uy, estaba angustiada o estaba angustiado y me sentía mal. Y mirá, qué cosa loca. Y por ahí te dice alguien, me sorprendiste, no pensé que en este tiempo iba a recibir algo. Pero Dios siempre nos sorprende, nos mima. No sé, yo creo que Él utiliza siempre a alguien al que menos vos te pensás para que en este tiempo de pandemia te bendiga, te sorprenda, porque entendió que es hijo y que tiene beneficios como hijo y puede dar. Saben que los hijos, lo más hermoso que tenemos como hijos de Dios es poder dar a otros lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Nosotros recibimos de parte de Dios, podemos transmitírselos a otros. No solamente con nuestras palabras. Yo creo que muchas veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Seamos personas que hablen con los hechos, que sepan dar con hechos, sepan mostrar con hechos. El apóstol decía que somos carta leída. Entonces que seamos cartas leídas, que demos aliento a otros y que podamos hacer cosas hermosas para Dios como hijos y como herederos, ¿sí? Pensaba cuando habla acá, que recién leía sobre los herederos. El heredero, cuando uno piensa en heredero, yo siempre pienso que un heredero es alguien que recibe un legado. Y muchas veces lo relacionamos siempre, el ser humano relaciona la herencia con dinero, con bienes, con casas, con cosas de bienes, ¿no es cierto? Ahora la palabra de Dios dice que Él nos dio una herencia, pero que es una herencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dio una herencia que no es dinero, sino que es una herencia espiritual. ¿Por qué es una herencia espiritual? Porque el Señor nos da vida eterna. Dice en Romanos 8:17, la palabra de Dios, la voy a parafrasear, así usted no la busca, después la busca tranquilito. La palabra de Dios dice que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, ¿sí? Por la obra que hizo en la cruz. La obra que hizo en la cruz fue para darnos vida y vida en abundancia, para darnos esa libertad, para darnos amor, para llevarnos a la verdad. El Señor dice en Juan 14, si mal no recuerdo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es Jesús. Él es la verdad, a Él vamos a conocer y a través de conocer a Jesús vamos a ser libres, ¿Sabe que en Filipenses 2:5 dice, haya pues este sentir que también hubo en Cristo Jesús? Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
Imagínense que Jesús era Dios hecho hombre, pero no se aferró a eso, sino dice que se hizo semejante a ¿quién? A nosotros, se hizo semejante a nosotros, tomó forma de hombre, pero dice que siendo hombre aprendió la obediencia y fue obediencia hasta la muerte, obedeció hasta la muerte, obedeció hasta ir a la cruz. Si bien él en un momento dijo, Padre, si es por mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Como herederos de Dios tenemos que entender que no se va a hacer nuestra voluntad, se va a hacer la voluntad de Dios, pero Él quiere que nosotros entendamos que tenemos una herencia espiritual, que tenemos una vida eterna. Por eso es importante cuidar nuestra salvación. Y si nos equivocamos, dice la palabra de Dios en Proverbios, 7 veces cae el justo, mas vuelve a levantarse. Siempre, siempre Dios te va a levantar. ¿Para qué fui escogido? Pregúntate, ¿para qué fui escogido? Fuiste escogido para ser santo, para ser hijo y para ser heredero. Que el Señor te bendiga mucho, mucho, mucho. Vamos a orar en esta noche. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado en el día de hoy. Yo te pido, papá, que esta palabra pueda penetrar en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, que podamos ser cambiados, que podamos ser transformados por lo que tú tienes para nosotros cada día. Gracias por habernos escogido para ser apartados para ti, para ser tus hijos y para heredar esta vida eterna que es en Cristo Jesús. Señor, yo te pido por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que hoy están escuchando este audio y no te tienen a ti, que puedan decir, Señor Jesús, te invito a que vivas en mi corazón en este día. Gracias, Señor. Oramos por las necesidades que tenemos como iglesia, oramos por los hermanos de azul, que tu mano poderosa esté sobre ellos, pasa tu mano de sanidad, Señor, sobre cada uno de ellos, de los que están enfermos, Señor, los que han sido afectados por el virus, Señor, tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor, tu mano poderosa esté sobre todas las personas que están infectadas, tu mano de sanidad, tu mano de poder, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos acompañás aún en los momentos duros, aún en los momentos de desierto, tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. ¿Sabes qué? Quiero decirte, a vos que no vas a una iglesia o que alguna vez te hablaron de Jesús, pero no entendiste mucho lo que era. Jesús es una forma de vida. Jesús nació para morir por amor a vos y por amor a mí. ¿Y sabes lo que te dice en esta noche? Acá estoy. Él siempre está con los brazos abiertos esperando para que lo invites a vivir en tu corazón. Si hoy querés que Jesús cambie tu vida, transforme tu corazón, decile, Jesús, yo te invito a que vengas a mí, a que puedas vivir en mi corazón. Y te animo a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo y te entrego mi espíritu. Te pido, Jesús, que a partir de hoy seas mi amigo fiel y me ayudes en todos los momentos de mi vida. Gracias por haberte conocido. Gracias por estar en mi corazón. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.